Hola, ¿qué tal amigos de El Aviso Magazine? Hoy estamos en una entrevista con un escritor. Esperemos que la disfrutes, que la compartas, que le des like. Efren, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Bienvenido a Los Ángeles. No, muchas gracias, andamos por aquí, es una nueva experiencia. Súper. Me contabas detrás de cámaras que vienes a Los Ángeles desde Jalpa a mostrarnos todos estos libros. Pero para empezar, cuéntame, ¿a dónde queda Jalpa para la gente que no sabemos? Sí, muy bien, mire, Jalpa está en el municipio de Chiquilitlán. Chiquilitlán está en el estado de Jalisco, dentro de la República Mexicana, para ubicarnos, ¿verdad? Súper. ¿A cuántas horas de Guadalajara, más o menos? A unas 3 horas y media de Guadalajara está nuestro pueblito, unos 600, 700 habitantes aproximadamente. Muy bien. Un río muy hermoso. Ay, qué rico, con este calor aquí, ahorita ¿Verdad? que está haciendo en Los Ángeles. Sí. Muy bien. ¿Y usted a qué se dedica en Jalpa? Bueno, ahorita ya soy maestro retirado y me dedico, pues principalmente me encanta escribir, también me gusta realizar algunas faenas agrícolas, básicamente como entretenimiento, ya no tanto como un trabajo formal, digamos. Y padre de familia, me imagino. Sí, desde luego soy papá de 3 hijos, ya todos grandes, ya soy abuelo de dos pequeñinas hermosas, ya mis hijos son independientes, ya nomás estamos mi esposa y yo, digamos, en casa, en el hogar. ¿Es usted nacido en Jalpa y criado en Jalpa? ¿Nunca ha salido de ahí? Exactamente, bueno, soy nacido en Jalpa, pero como puede usted ver, hace ya algunos ayeres, en aquel tiempo, yo me vi en la necesidad de salirme de ahí a estudiar, y eso fue lo que hice hace bastantes años, me salí a estudiar. Sin embargo, siempre he estado regresando, regresaba en vacaciones, regresaba cada que podía a mi pueblo. Porque, ¿Y a dónde se salió, perdón? ¿A qué pueblo, a qué ciudad? El pueblo en el que podía yo seguir estudiando la secundaria, porque ahí en mi rancho nada más había la primaria, estaba como a 35 kilómetros, ahí fue donde yo me fui a estudiar la secundaria en un internado, ahí me tuve que ir a estudiar la secundaria y posteriormente me fui a la ciudad de Guadalajara a continuar mis estudios de normalista para trabajar de maestro. ¿Maestro de primaria? De primaria, esa fue más o menos mi trayectoria y duré 34 años y actualmente tengo 4 años que ya me retiré, que me jubilé. ¿Y qué tal es lidiar con los niños? Uy, fíjese que muchas personas piensan que es complicado. La verdad es que a mí me encantaba. Yo disfrutaba mucho mi trabajo. Estaba muy a gusto con los niños, me encantaba pues tratar de que ellos aprendieran, yo también aprendía y yo siento que mi vida en ese aspecto fue fabulosa. ¿Era usted un maestro el gruñón o era el buena onda? Uy, qué bueno que me lo pregunta, porque fíjese que era muy buena onda, incluso se me llegó a reclamar que a veces me pasaba de buena onda, pero yo les decía, bueno, es que los conocimientos son los mismos, en nosotros está o ser buena onda para que les lleguen a los niños, o ser gruñón y de todas maneras van a llegar a los niños, y yo preferí ser maestro buena onda. Eso es todo. Así que si usted tuvo como profesor al señor Efren, ahí comenten, compartan. Sí, ojalá que alguno de mis exalumnos, que sí hay por aquí, ojalá que les llegue este mensaje, sí, que nos saluden. Y comenten alguna anécdota claro aquí con el sí. Profesor. Ándale. ¿Cómo le decían sus alumnos, profesor o maestro? De las dos formas, profe, profesor, maestro. Normalmente de esas 3 formas lo mencionan a uno. Muy bien. Bueno, ahora sí vamos a hablar más de su trabajo aquí en los libros. ¿Cómo nace el amor por escribir? Fíjese que me he hecho esa pregunta yo mismo también y yo creo que de alguna manera es algo innato. No sé por qué yo presiento que es algo innato, pero también tiene una especie de historia y yo creo que siento que como que mi mamá, en algún momento ella como que me empezó a inducir por eso, porque ella decía que le gustaba mucho, lo mencionaba ella, decía ella la composición, y me empezó a dar revistas, libros, me llevaba para que yo los leyera, y empezó a gustarme, y de repente en la secundaria me vi redactando pequeñas rimas, poesías y todo eso. Así fue como inicié. Y de repente me entró tanta pasión por escribir que ahora a todas horas escribo y vea,
esto, lo que ha surgido, estos 11 libros. Muy bien. Ahora que menciona a su mamá, ¿sus papás también son originarios de ahí, de Jalpa? Ellos allí nacieron, allí murieron y ahí son nuestras raíces. Nosotros seguimos yendo para allá, nos pusimos a construir una casa, seguimos yendo mucho para allá, nos seguimos sintiendo jalpenses de corazón. Muy bien. ¿Cuándo se dio cuenta usted de que ya se le había hecho pasión escribir o de repente dice que ya? No, fíjese que sí, llegó un momento en que me sentí o me hicieron sentir, porque escribí un libro, y dije, pues un libro, ¿verdad? Hasta cierto punto es normal, pero inmediatamente escribí otro, y cuando llevaba 4, mi misma mamá todavía vivía, me dijo, oye, pues ¿qué te pasa? Tú, así con sus palabras textuales, dice, ¿tú no tienes llenadero? Dice, pues ¿hasta dónde vas a llegar? Y pues vea. Ok, entonces empecemos, vamos como desde abajo. ¿A quién fue la primera persona que usted le enseñó todos sus versos, sus escritos? Uy, se lo tengo que decir, ¿verdad? Sí, o no se puede. No, claro que se puede. Obviamente, si estamos hablando de la secundaria, que fue cuando yo inicié, pues desde luego que fue una chica, fue esas primeras sensaciones que vive cualquier joven de esa edad, ¿no? Y pues sinceramente se fueron dedicadas, pues lógicamente a alguna muchacha, alguna chica, al amor, digamos, en particular, ¿no? Qué padre. Pero, y mencionaba que su mamá alcanzó a ver 4 libros de usted, ¿verdad? Creo que como unos 4, porque me alcanzó a mencionar eso. No, pues tú no tienes llenadera, ¿cómo es que tanto escribes de nuestro pueblo de Jalpa, pues? Super. ¿Y fue un libro así, como los que alcanzó a ver su mamá? ¿Fue muy qué, perdón? ¿Fue ya un libro así, como lo que estamos viendo ahora? ¿Ya fue un libro así? Sí, wow. Fue ya un libro, no en este mismo formato, pero digamos el libro es el mismo, lo único que cambió fue el formato. Y sí, le encantaba, me decía, ándale, ven, mijo, y sobre todo, digamos, cierto género fue el que más le gustó y le gustaba que se los leyera, porque ya, pues con el tiempo ella ya no podía ver, le encantaba que me sentara a su lado y que se los leyera. Es que le preguntaba si el libro que conoció su mamá ya era un libro como lo que podemos ver nosotros ahorita, porque me comentaba detrás de cámaras que primero como que las empapelabas, ¿no? Sí, mire, creo que el primer libro, digamos que fue como de este tamaño, así, de este tamaño exacto, y yo nada más los encuadernaba y pues quedaban como si fueran un libro, pero de este tamaño, así grandotes. Así ella los vio así, e incluso por los primeros que yo les empecé a vender a los amigos, y mucha gente tiene de este tamaño el mismo tema, pero de este tamaño. ¿Y cómo se llamó el primer libro? El primer libro es el que tiene usted ahí, que se llama San Pedro Jalpa. Crónicas y contrastes de un pueblo coamilero. Ahí está nada más, miren. ¿Cómo fue el proceso para llegar a hacer el primer libro? Mire, qué interesantes sus preguntas. Fíjese que ese proceso, yo tenía la espinita de un libro, yo quería un libro de mi tierra, pero no sabía cómo abordarlo, porque vaya, yo esto lo he hecho, digamos, de manera aficionada, nunca fui a un lugar para que me enseñaran a redactar o cómo se hacían los libros. Había hecho, claro, mis tesis de estudio normales, pero pues no tienen mucho que ver con esto. Esto es por iniciativa propia, por gusto. Y tenía el gusanito hasta que una vez me topé con un libro, digamos, de este tipo, que se le llama pues microhistórico, porque abarca ahí una pequeña área de cierto lugar geográfico. Y me topé con un libro y dije, yo quiero escribir un libro como este. En este primer libro, por ejemplo, que se llama así, Crónicas y contrastes de un pueblo coamilero, yo abordo como esa transición que hubo, porque nosotros en aquel tiempo allá en nuestro pueblo no había luz eléctrica, no había agua potable, no había carretera, no había muchas cosas en mi época de niño que yo las viví, vivir sin agua, sin luz eléctrica, sin carretera. Pero me tocó esa transición, ya cuando ya fui adulto, ya que fui grande, ya teníamos todas esas cosas. Entonces fue una transición, fue un contraste, como le llamo yo ahí en mi título, de ese cambio. Entonces básicamente es lo que yo relato en este libro, las crónicas de esa transición que yo me tocó vivir personalmente, más lo que yo le preguntaba o que investigué con las personas adultas, ¿qué más les tocó a ustedes vivir de esa parte tan rural comparado con lo de ahora?
Y digamos que en forma muy sintetizada, este libro de eso trata. Súper. ¿Qué edad tenía usted cuando...? No, ya era jovencito. Si nos fijamos, esto lo hice en el año de... ahí fue cuando empecé, el año 2000. 2000, En hace el año 2000, 19 ahorita años. actualmente yo tengo 65 años, entonces sería como cuestión de sacarle la cuenta en cuando inicié. Digamos que, de todas maneras, inicié antes como a recabar datos, como unos 2 años antes, pero estamos hablando de ese Y tiempo. las fotografías y todo eso. Sí, empecé como a armarlo, ¿no? Y ya después pues me tuve que sentar a redactarlo y acomodarlo como yo lo quería. ¿Y quién le ayudó? ¿Tuvo alguna ayuda para crear este primer libro? Bueno, digamos que para redactarlo y para escribirlo, pues lo hice yo completamente, pero sí la cuestión técnica, por lógicas razones, a mí se me dificultaba mucho. Yo en ese tiempo incluso la computadora no la sabía manejar en lo más mínimo. Entonces, los que me ayudaron pues, fueron mis hijos, que ellos sí sabían de esas cosas, lo que es capturar, lo que es acomodar la foto, ponerle sus notitas a pie de la foto, todos esos detalles técnicos, digamos, mis hijos fueron los que me ayudaron. Y que ahora ya lo sabe. Ahora ya, por ejemplo, aquel que está ya tamero al último, ese lo hice yo solito. Eso. Ellos a papá me dijeron, es que tienes que aprender tú. Y bueno, lo básico, digamos, lo de Word y esas cosas que se necesitan para el libro, pues ya más o menos yo lo hago solo. Pero acá sí necesité mucha ayuda, la verdad. Pero en ese aspecto, no en el aspecto técnico. Qué padre que ha seguido su pasión, porque ya aquí... Mucha pasión, sí. Sí, es mucha pasión, porque ¿cuántos libros tenemos aquí en la mesa? Son 11 libros, 11 son títulos. Todos los que ha escrito. Hasta ahorita sí, es el último y pues hace poco, de hecho. ¿Nos los puede enseñar ese, claro por favor? Sí, claro que sí. Este es el que le comentaba, este es el último. Calaveras, los versos prohibidos. Sí, este es el último libro que le comentaba de que surgió de manera imprevista, porque los amigos sabían que yo escribía de este género de literatura para concursos. Allá se dan concursos de calaveritas literarias y yo andaba participando aquí, allá y más allá. Y me dijeron, oye, pues están muy bien, deberías de ponerlos en un libro para tenerlos nosotros también a la mano. Y así surgió este último libro que se llama así. Calaveras, los versos prohibidos. ¿Cómo cuántas calaveritas podemos encontrar aquí? Uy, en cuanto a calaveritas son cientos y cientos de calaveritas, fíjese, tienen muchas. Porque cuando me dijeron pues que lo hiciera, dije, bueno, voy a ver si lo completo. Y me puse a buscar en mis archivos, que afortunadamente los tenía por ahí, y lo fui acomodando y mire, pues yo creo que es un librito normal, sí, está muy bien. Está muy bien. Sí. Entonces sí tiene cientos de calaveritas literarias. Claro, referidas en este caso, a nuestros personajes ideales, que son los personajes políticos, son los del blanco perfecto para este tipo de cosas. ¿Alguno de Trump por aquí? No. ¿De dónde? ¿De Donald Trump, del presidente de Estados Unidos? Fíjese que no tengo ninguna de él. Hay que hacerle una... El próximo noviembre le prometo una. Me pasa su correo y le voy a mandar un buen puño, no nada más una, porque tiene mucho material el señor Trump, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces platicábamos de aquí del primer libro, que es de San Pedro Jalpa, y el de las calaveras. Es el último, sí. El último, y los demás, ¿de qué son? Si nos podría... Mire, por ejemplo, cuando yo terminé me di cuenta que allí existía ese tema, que se llama Jalpa, Origen, Fundación y Leyenda. Este libro trata sobre, precisamente como dice ahí, el origen, la formación y las leyendas de nuestro pueblo. El origen indígena, la llegada de los españoles y eso que surgió, esa, digamos, nueva etapa que surgió. Y lo de las leyendas, en nuestro pueblo circulan 3 leyendas muy principales y muy particulares de nuestro pueblo, entonces fue lo que puse en ese libro. Muy bien, así que usted es jalpense de corazón. Jalpense. Mire, se le nota, corazón. 11 libros. 11 libros y 10 canciones que hablan sobre Jalpa. Wow, ese sí es tenerle amor a su tierra. Sí, la verdad es que estamos enamorados de nuestro pueblo. Creemos que tiene muchas cosas muy interesantes. Un río hermoso, una laguna hermosa, un arroyo precioso, un jardincito, pues imagínese rural, todo aquello. Entonces aquello está
hermoso. Muy bien. Es otro mundo. Estamos aquí reunidos ahorita porque usted está aquí en la ciudad de Carson, California. Sí. Vino a exponer estos libros. Sí. Aquí ¿se podría decir qué mini conferencia? Pues digamos que más bien una mini presentación. Mini presentación de Sí, sus porque libros. hablar de un solo libro nos llevaría un buen rato porque están muy, bueno, a mí me encanta, me fascina hablar de los libros, de los temas y sobre todo que yo los escribí. Entonces, pues hablar de los 11 va a ser una mini presentación, pero de todos, para que las personas se den cuenta más o menos de qué trata cada uno de ellos de manera concisa. Y cuénteme, ¿podemos conseguir nosotros estos libros aquí a la venta? Sí, te traigo unos cuantos, porque vaya que no me pude traer, digamos, muchos, pero sí traigo unos cuantos de estos. Digamos que me traje 10 de cada uno, Súper. de cada título. ¿Y allá en México también los vende Sí. en librerías? Ahí en la ciudad de Autlán, que es donde radicamos, sí los he llevado a las librerías, pero principalmente las personas se comunican conmigo y yo se los hago llegar. Les digo, es más fácil así, de esa manera, porque por ejemplo en una librería me cobran un alto porcentaje por tenerlo ahí. De por sí a mí, yo lo tengo que hacer con mis propios recursos. Entonces, digamos, vamos a hablar de pesos mexicanos. Hacer un libro de esto me cuesta entre 100 y 110 pesos. Cada uno. Cada uno en la imprenta. Eso me cuesta. Y yo les doy, por ejemplo, 150. Entonces yo le ando ganando entre 20 a 30 pesos a cada uno de ellos, digamos, para tratar de recuperar. Pero pues de aquí a que vendo, imagínense. Mucho, sí. Entonces sí. esto, básicamente yo lo hago por puro gusto, por puro placer. ¿Nos va a poder dar su número de teléfono por si alguna gente... Sí, claro por que supuesto? sí. Ahí lo vamos a poner en pantalla. Ya ve que ahorita creo que lo que más me funcionaría sería mi correo electrónico, porque le voy a comentar que si usted le dimos el teléfono a mi esposa, porque yo no uso teléfono, Muy no traigo bien. teléfono celular. Sí. ¿Y qué tal una página de Facebook? ¿No tiene una página de Facebook? Tengo mi página de Facebook, mis seguidores les encanta estar viendo mis fotos, mis comentarios históricos, mis cosas de mis libros, ellos encantados, ¿no? de esto. ¿Y cómo lo podemos encontrar en Facebook? Efraín Rangel Uribe, en Facebook, ahí estoy a sus órdenes, de todos los que se quieran comunicar conmigo, sobre todo para platicar de este tema. Muy bien, muy interesante. Bueno, Efraín, ha sido un placer platicar con ustedes de su libro, por este amor a su tierra, y ahora teniéndolo acá en Carson, en Los Ángeles, en California. Y como sabemos, hay mucho jalisciense aquí en California. Sí. Yo el otro día platicaba ahí en mis redes sociales que 9 de cada 10 personas que conocía aquí en Los Ángeles eran de Jalisco. De Jalisco, mire, ya ves, es que sí, abundamos. La verdad que sí. ¿Algún mensaje que le quiera mandar a esos jaliscienses que se encuentran aquí en California, aquí en Estados Unidos? Sí, mire, pues, ¿qué les quiero yo mandar decir? Que se sientan muy orgullosos de nuestro estado de Jalisco, porque de alguna manera muchos de sus símbolos jaliscienses nos representan incluso como nación. Entonces, que se sientan muy orgullosos. Y quiero, ¿sabe qué? Una cosa que sí quisiera decirles, felicitarlos por su trabajo. Ese trabajo que realizan aquí en los Estados Unidos es realmente admirable. En mi juventud, también quiero decirle que alguna vez vine y anduve un poco trabajando, sé de qué se trata esto, y yo los admiro mucho. Yo admiro mucho a mis paisanos que vienen de allá a trabajar aquí, a entregar su sudor para poder mandar un poco de ayuda a la gente que se queda allá. Y diga eso, ese mensaje es que está uno muy orgulloso de su trabajo, y pues que sigan en esa línea, que sigan poniendo en alto no solo a Jalisco, sino a todo nuestro México, ¿no? Eso es todo. Muchísimas gracias, Efraín, ha sido un placer, lo vuelvo a repetir, y pues que siga por el amor por su tierra, y más que nada, gente, los invitamos a que busquen a Efraín Rangel Uribe en Facebook, que lo apoyen, que compren sus libros y que se los enseñen a sus hijos. Sí. Que se los enseñen a sus hijos para que conozcan un poco de su tierra. Yo sé que hay muchos alpenses que van a ver este video, que están viendo este video. Fíjese, eso que acaba de mencionar es algo muy importante, que nuestros hijos, nuestros nietos sepan de esas raíces, o que sepan de estas cosas que están en estos libros, porque les aseguro que desde ahí hasta allá ha sido mucho tiempo que hemos recabado muchos datos, muchas cosas interesantes que debemos de conocer, que debemos de saber y que debemos estar orgullosas de ellas, ¿verdad? Muy bien, Efraín. Bueno, ha sido un placer otra vez y me dio mucho gusto conocerlo y platicar con usted. No, pues al contrario, el placer es mío y mucho gusto conocerla.